Bienvenidos a este podcast de Talk Freely. Soy Elías Castro, coach ontológico, y en esta oportunidad estoy con Jenny, que nos va a hablar de un tema súper interesante. Pero antes de entrar en el tema, Jenny, por favor, presentate, decinos quién sos, desde dónde estás y a qué te dedicas. Hola, Elías. Bueno, muchísimas gracias primero que todo por la invitación. Como lo decía, mi nombre es Jenny. Me encuentro en la hermosa Colombia, la ciudad de Bogotá. ¡Qué lindo! ¿Qué más les cuento? Nada, trabajo desde hace 5 años en este campo de la psicología. Un campo hermoso, digo, ¿no? Digo, experiencia con las personas. Sí, sí. De lo más lindo que hay. De lo más lindo, me encanta. Bueno, gracias Jenny por estar en este espacio en el que los llamamos podcast de Talk Freely, donde hablamos de temas interesantes para las personas, las comunidades, para que otros nos escuchen en toda Latinoamérica. Y contanos, tenemos el tema que le dimos por llamar el día de hoy y que nos vas a desarrollar es: las relaciones no se dañan por falta de amor. Así que, por favor, arrancá, Jenny, contanos de qué se va a tratar todo esto, porque el tema parejas es muy, muy buscado y seguramente le va a hacer muy bien a las personas que nos están escuchando. Contanos por qué es esto, por qué las relaciones no se dañan por falta de amor. ¿Qué es lo que pasa en realidad? Contanos un poquito. Bueno, Elías, pues primero que todo, muchas gracias por este espacio, por permitirnos abrir esta conversación tan importante como son las relaciones de pareja. Y pues queremos hacerlo desde una mirada un poco diferente, porque normalmente cuando se habla de las relaciones de pareja, las personas piensan en temas de comunicación, en infidelidad, en peleas, en celos, en dependencias emocionales, pero pocas veces se habla de lo que realmente hay debajo de esas dinámicas en la relación de pareja. Y es que muchas personas no reaccionan solo desde el presente, ¿no? Desde lo que está pasando actualmente, sino desde experiencias pasadas, desde el miedo, desde las inseguridades e incluso desde un sistema nervioso que aprendió a vivir en un estado de defensa. Y algo muy importante es que a veces creemos que el problema es la relación o que el problema es el otro. Generalmente no sucede, ¿no? Que yo no veo el problema en mí, lo veo en mi pareja. Y pues ahí es donde se nos agrandan los conflictos y las dificultades en la relación. Sin embargo, lo que encontramos es que muchas veces el problema de fondo es el dolor emocional que cada uno de esos miembros de la pareja lleva y que no nos hemos atrevido a mirar ni a procurar solucionar. Entonces, por eso es que decimos que las relaciones no se acaban o no se dañan solo por falta de amor, porque hay muchas relaciones donde hay amor, pero lo que no hay es seguridad emocional. Y entonces se nos generan todo este tipo de dificultades. También trabajamos desde darle al ser humano una mirada integral. Creemos que no somos solo emociones y mente, sino que tenemos una parte física que es nuestro cuerpo, pero también una parte espiritual que es la esencia del ser humano. Y pues que todo influye en cómo se vive la relación de pareja. Eso es pues el por qué no solo las relaciones se dañan por falta de amor, porque hay otros factores muy importantes. Me gusta mucho. ¿Sabés qué? Cuando planteás, a mí me encanta esto, que ya cuando planteás el tema, pienso en las personas que nos están escuchando y dice, no es por falta de amor, porque viste que por lo general en las parejas dice, bueno, ya no nos amamos. ¿Esto suele pasar así? ¿O en realidad no es que no se aman, sino que hay otros problemas detrás, como decís vos, el tema de situaciones individuales emocionales no resueltas, ¿no? A veces no es la falta de amor. De hecho, muchas parejas se aman, pero se terminan separando por otras cuestiones, ¿no, Jenny? Es verdad. Y uno escucha, ¿no? Hoy también es muy común que se diga se nos acabó el amor, ¿no? Sí, no nos separamos porque se nos acabó el amor. Qué frase fea, dura, ¿no? Sí, pero yo diría que no, el amor no se acaba. El amor se apaga, sí, se opaca, sí, por las situaciones que van desgastando la relación. Pero yo diría que el amor no se acaba. Simplemente el amor se cubre de heridas y de muchas situaciones
y el amor nos queda como escondido, como debajo. Sí. Pero si tuviéramos la valentía de mirar no al otro, de mirarme a mí primero y de trabajar en mí y de quitar esas heridas, como la cebolla cabezona, ¿no? No sé cómo le digan allá en su país, pero acá la cebollita cabezona que tiene muchas capas. Sí, sí. Y como que empiezo a quitar capita por capita, de fondo nos va a quedar nuevamente el amor, que fue con lo que inició esa relación de pareja. Entonces también vemos que sí existe amor, que hay relaciones donde hay amor, pero lo que no hay es eso, no hay seguridad emocional en cada uno de los miembros de esa relación. Y eso cambia completamente la dinámica, porque pueden haber personas que aman profundamente, pero que viven con un miedo tremendo a ser abandonadas, por ejemplo. Qué- O personas que quieren conexión, pero que cuando alguien se acerca demasiado, entonces se alejan. Y es ahí donde entendemos que muchas discusiones no empiezan realmente por el problema que aparentemente estoy viendo. Porque Ajá. no es solamente el mensaje que no me respondió, no es la llamada que no me contestó, no es solo el tiempo. Muchas veces lo que se activa es ese miedo a no sentirme suficiente, ese miedo a sentirme rechazado o al abandono o el miedo a volver a sufrir. Y cuando una persona vive desde esa hiperalerta, desde su sistema nervioso activado todo el tiempo, empieza a defenderse incluso de quien ama. Y ahí tenemos las dificultades. Básicamente no es que no ame, es que siento que necesito estar protegiéndome todo el tiempo porque las personas que tengo alrededor se volvieron un peligro para mí, Ujú. desafortunadamente. Qué bárbaro desde el miedo, ¿no? Qué bárbaro desde el miedo, porque el miedo justamente es la contraposición del amor. Si hay dos poderes que se enfrentan por lo general, uno es el amor, y frente al amor el miedo viene a querer vencerte. Por eso, cuando vos hablas del miedo en contraposición del amor, me parece súper atinado. Y las personas que nos están escuchando seguramente pueden ver representado en lo que compartís algunas de estas cosas. Contame, ¿qué le dirías a las parejas que están sufriendo estas sensaciones, estos miedos, que se están dando cuenta o que tenían en su mente, sí, se está acabando el amor? ¿Qué sugerencias tenés para ellos prácticas? Bueno, lo primero que quiero decirles es que sí se puede trabajar, que sí hay solución. Segundo, que es importante empezar por revisarme a mí. No como lo hacemos siempre a la otra pareja, ¿no? Porque Siempre buscamos en el otro, si no. sí, pasa mucho, ¿no? Llega a buscar apoyo, pero no, yo no quiero apoyo para mí, quiero que me ayudes con mi esposo, con mi esposa, con el otro. Entonces cambiemos la mirada, que primero me miro a mí y el cambio empieza desde mi persona. Ahora podemos hacernos preguntas muy sencillas, pero que nos van a dar un norte y es en estos momentos de dificultad, de pelea, de situaciones que vienen, es preguntarme, bueno, realmente, ¿qué estoy sintiendo yo? ¿Qué miedo es el que se activa en mí? ¿Por qué reacciono de una o de otra manera? Y empezar a darnos respuesta a esas preguntas nos pueden ayudar a entender que, como lo estamos diciendo, el problema no siempre es del otro. A veces el cambio necesita empezar por mí, porque muchas veces las personas creen que necesitan una nueva relación, ¿no? Que con esta persona ya no funcionó porque se nos acabó el amor, porque definitivamente no lo logramos, entonces necesito una nueva relación. Pero la verdad es que lo que necesitamos es una nueva manera de relacionarnos. Eso es lo que necesitamos. Qué lindo, qué lindo. Mirá vos, no es cambiar, me gustó o sea, estoy tratando de pensar todo esto que nos estás diciendo porque es muy lindo, es como una perla para las parejas. No se trata de cambiar al otro ni cambiar al otro, sino empezar a cambiar uno mismo lo que pensamos o lo que sentimos y la relación, la pareja va a cambiar, va a mejorar. Me gusta. Una cosa que dijiste, yo desde el lado de coach, pienso en que eh, empezar por uno siempre es la mitad de la solución, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno toma posición activa, es protagonista, ya no deja que las circunstancias manejen, en este caso, nuestra pareja,
sino que uno empieza a sentir que puede con su cambio, con su mirada, cambiar un poquito la relación. No digo la otra persona, pero sí se puede mover. Muy bien. Qué lindo, Jenny, todo esto que nos estás diciendo. Qué lindo. Contanos algo más de las parejas y de esto del amor, de algunos tips y de cosas para las personas. Bueno, como para temas de solucionar, lo otro que yo diría que es muy importante es que nos veamos como seres vulnerables, porque desafortunadamente nos empezamos a ver es como enemigos, ¿no? Nos empezamos a ver como competencia. O sea, no hablamos para entendernos, sino hablamos para ganar. Y eso es lo que no nos ayuda. Entonces, por favor, decímelo de nuevo, que esa es otra perlita para mí. No hablamos ¿cómo? No hablamos para entendernos, sino para ganar. O sea que en un momento somos pareja, somos amigos, pero de pronto hay un momento en que no sabemos por qué, pero como que nos convertimos en enemigos, ¿no? Tal cual. Y sucede demasiado, demasiado. Y nos herimos mucho. Y sufrimos. Sí, sí. Esto acarrea demasiado sufrimiento. Entonces necesitamos por sobre todas las cosas vernos como seres vulnerables. Entender que mi pareja está muy herido, como yo estoy muy herida, que él está tratando de cubrir y de proteger sus heridas para que no vuelvan a doler y que yo estoy haciendo lo mismo. Muy bien. Qué lindo lo que decís. Me parece que es interesante que nos veamos de esa manera todos, vulnerables, porque de esa manera el trato, si uno piensa que el otro es vulnerable ante las cosas, uno va a tener un trato más cordial y más amable con la pareja, ¿no? Tal cual. Y el problema es ese, que no lo veo así, entonces veo al otro es como mi enemigo, como quien me quiere hacer daño, ¿no? Entonces yo empiezo a defenderme de quien no tengo que defenderme. Y desafortunadamente pasa eso. Entonces el sistema nervioso interpreta mi relación de pareja como un peligro. Claro, claro. Y entonces vivo en alerta todo el tiempo. Y ese es el problema. O sea, ahí empieza la distancia, empiezan las dificultades, empiezan los cambios en la actitud, las discusiones. A veces podrían aparecer las infidelidades porque entonces está un tercero con el cual mi sistema nervioso no lo está viendo como peligro, lo está viendo de repente como ese refugio, ¿no? Y pues es el peligro donde se nos agrandan más las dificultades y los problemas. Aparece la ansiedad, el sobrepensar, la impulsividad, o sea, tantas cosas que aparecen de ahí, de cómo ese sistema nervioso está interpretando mi relación de pareja. Qué bárbaro, Jenny. Espectacular lo que nos venís comentando. Gracias, muchas gracias por este podcast. Sí, si alguien te dijera hoy, como para ir cerrando, Jenny, escuché hablando con Elías en el podcast de Talk Freely y me dijeron que hablaste sobre las parejas. Si tuvieras que decirle a una persona en 30 segundos, ¿de qué hablaste, Jenny? De que el cambio en las relaciones de pareja no empieza en el otro, empieza desde mi persona. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, Jenny, por haber venido a este podcast de Talk Freely. Gracias por las perlitas que nos has dejado. Ojalá que las personas que nos hayan escuchado se sientan que hay una parte de ellos que puede mejorar. Algunas cosas que dijiste que me encantaron hay solución y el amor, hay más amor que hay que vencerlo con las parejas, que hay amor en la pareja y que a veces son desacuerdos o pequeñas cositas emocionales que simplemente están. Jenny, muchísimas gracias por haber estado en el podcast de Talk Freely. Vamos a dejar después aquí abajo las redes de ellas para que la puedan seguir conociendo. Así que muchísimas gracias. Y Jenny, será hasta el próximo encuentro. Claro que sí, Elías. Muchas gracias. Gracias.